9 de la mañana, 56 minutos. Seguimos hablando del comienzo de clases porque la semana que viene muchos niños, adolescentes comienzan un nuevo año lectivo. Otros lo están comenzando ya por estas horas. Y de alguna manera, bueno, queremos abordar los temas principales porque arranca una nueva oportunidad para ser mejores en los centros educativos y por eso es que hablamos de bullying y vamos para ello a recibir al psicólogo Alejandro de Barbieri. Bienvenido, Alejandro. Buen día, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me gustaría empezar definiendo qué es bullying, ¿no? Porque siento que de alguna manera es una palabra que se ha puesto de moda y es un concepto amplio que metemos muchas cosas, ¿no? Pero sigue pasando y sigue dañando vidas, ¿no? Que es lo más importante. Sí, tenés razón. El bullying quedó como una palabra que a veces se trivializó tanto el uso que parece que todo es bullying, ¿no? O sea, una agresión puntual no es bullying. Es una agresión, no debería pasar, pero no es bullying. El bullying es una agresión, un acoso sistemático, ejercer la violencia, casi siempre de alguien más grande hacia el más chico, porque es distinto o porque está solo, pero sistemática en el tiempo. Entonces es todos los días, a la misma persona, el mismo grupo, en el baño o cuando están almorzando solo o lo que sea, cuando los profesores de repente justo no están o no están mirando, ahí aparecen esas situaciones de bullying. O sea, es una agresión continuada en el tiempo que afecta a la salud mental, como tú dijiste, porque los chiquilines no hay derecho a que nuestros gurises vayan con miedo a la escuela. Ahora que comienzan las clases, es lindo hablar de esto, porque si vos estás con miedo, porque te robaron la mochila o te robaron la cartuchera y no te la devolvieron y no se lo querés decir a tu mamá, por eso es tan importante la comunicación, ese chico no está aprendiendo tampoco, no está concentrado, no está atento, está sufriendo a ver si le van a hacer bullying de nuevo. Así que el bullying es una situación de acoso donde hay varios protagonistas, el acosador o acosadora, el acosado y los espectadores, pasivos o activos, que miran, muchas veces por miedo a que mañana no les toque a ellos. Claro. No es que, entonces tenemos que educar mucho a nuestros hijos para que intervengan, para que no sean espectadores pasivos, para que condenen esa situación de violencia, para que digan, no, eso no se dice, eso no se hace, no me sumo a esta, vamos a convivir en un aprendizaje donde nos respetemos. No todos tienen por qué ser amigos, pero sí respetarnos. Yo puedo tener más o menos amigos, pero puedo respetar a alguien que piensa distinto o que es distinto por su orientación sexual, por su manera de ser, por su manera de hablar, porque es de otro país, por distintas características que a veces aparecen por ahí las situaciones de bullying, ¿no? Como sociedad, y esto lo generalizo ya no solo a los más pequeños, sino a los más grandes también, ¿hemos, sin darnos cuenta, naturalizado el bullying? Sí, vos te acordás, Maggie, que mucha gente dice, siempre hubo bullying cuando era chico y era tu cumpleaños en el liceo, pero no estaba bien. No estaba bien antes y no está bien ahora. Lo que ahora los psicólogos y los psiquiatras y los educadores se construye con esto del bullying es para poder identificarlo y para poder cuidar la salud mental de nuestros hijos. ¿Y cómo hacen los adultos responsables de esos menores de edad para educar, para enseñarles, para poder aprender a distinguir esas señales? Porque muchas veces pasa que yo creo que hasta los padres de quienes ejercen el bullying contra otros pares no lo detectan, no lo perciben y allí me parece que es donde se naturaliza. Totalmente, o sea, muchas veces durante muchos años el enfoque era tiene que aprender a defenderse, me explico, casi como que era culpa de él o ella que por ser así, ¿no? En cambio el enfoque es que está mal agredir, o sea, está mal pegarle a alguien o agredirlo porque tiene el pelo colorado, porque piensa distinto o porque no le gusta el fútbol, por cualquier característica. La clave es saber de que todos somos distintos, ¿no? Pero como tú decías, los padres podemos condenar eso, podemos educar desde lo que hacemos en casa. Por ejemplo, hay bullying en adultos, lo que se llama mobbing o acoso laboral. Me explico, cuando algún compañero en el trabajo siempre se le hace, viste, un chiste, no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso puede terminar siendo una situación de acoso laboral. Eso vendría a ser como el símil en adultos cuando es en niños. Por eso es muy importante ver cómo nos vinculamos nosotros como adultos, qué decimos, ¿no? Cómo actuamos, cómo resolvemos los conflictos. Y siempre ir a la palabra. Lo que nos diferencia de los animales es que el ser humano tiene la palabra. Yo puedo enojarme contigo, pero no agredirte, puedo discrepar, pero no ir a la violencia. La persona que va a la violencia ya tiene un problema de autocontrol. Y ahí los papás, como tú decías, tienen que tener, a veces los papás, hay padres de niños que acosan o niñas que acosan. Entonces, ¿qué características tienen esos niños? Casi siempre chiquilines que les cuesta justamente autorregularse, que en casa, viste, también hay situaciones de agresividad, que les cuesta respetar la autoridad. Entonces esos chiquilines
podrían tener esas características de que se repitan en la escuela. Si después Claro, en la escuela... Tener una actitud autorreflexiva como adultos, ¿no? Porque la palabra, por supuesto, que es fundamental y la capacidad de reflexión, pero si no lo ejecutamos en los actos que hacemos... Exactamente, porque como está dicen los complicado. filósofos, el valor se ve en la acción. Entonces, papá, mamá, la familia que cada uno tenga, cuando le va a pegar a la hermana, ya tiene 8 años, no, mira, tú podés no pegar. Se llama autocontrol, no es represión. A veces los padres tienen miedo, por eso yo escribí este libro, Exacto. Educar sin culpa, porque los padres tienen mucha culpa de que si le digo que no, lo voy a traumar. No, decir que no lo vas a educar, a que él pueda decirse que no a sí mismo, eso es la libertad del ser humano. Frente a una situación de violencia, que él pueda reaccionar de una manera humana y empática y no de una manera agresiva. Ale, también uno de los motivos más allá del inicio de clases y demás fue un hilo que vos publicaste en Twitter que hace referencia a las situaciones concretas que se presentan muchas veces y que naturalizamos y que a veces no son tan reales. Por ejemplo, una de ellas habla donde las víctimas de bullying tienen baja autoestima y que eso es falso. Claro. ¿Cómo empezamos a detectar ya para meternos un poco de lleno en el tema y poder ir viendo qué pasos ir dando? Hay muchos mitos, ¿no? Claro, ese es uno. Tiene baja autoestima, no se sabe defender, ¿no? O lo provocó por la manera de ser, ¿viste lo que hizo? O está solo, a veces simplemente porque está solo. Entonces nosotros tenemos que educar justamente a nuestros hijos para condenar eso, para intervenir. El año pasado el Atlético de Madrid hizo una campaña fantástica en las redes con 2 niños, una niña y un niño, ¿no? Que ante una situación grupal un niño se paraba y decía que no, hazte defensa contra el bullying, se llamaba. Y es lindísimo, porque es educar a nuestros hijos en el fondo a tener, es distinto, pero que puede no gustarle el fútbol, es un crán otras cosas, no le gusta el fútbol, fantástico, pero no por eso lo voy a condenar y menos agredir, o porque tiene una característica física distinta. Entonces ese es un mito, ¿no? De que tiene baja autoestima o de que son sobreprotegidos, ¿me explico? Puede ser sobreprotegido o no, pero no por eso, entonces yo le voy a ir, de bullying, claro. ¿me explico? Claro. O tiene que aprender a defenderse, bueno, sí, pero de una manera sana, de una manera con una buena autoestima, no agrediendo a otro compañero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, que nuestros hijos se respeten entre ellos, que logren una convivencia sana, ¿no? Que haya un acuerdo en las escuelas. En esta escuela nadie queda solo. En esta escuela nosotros promovemos la empatía, promovemos el diálogo, promovemos la resolución de conflictos hablando. Se puede discrepar, puede haber una pelea, pero hay una reconciliación, ¿no? Alejandro, ¿qué pasa con esa visión que creo que está bueno trabajar desde la aceptación de las situaciones, de reconocer que en los seres humanos está todo en nosotros, ¿no? También está la violencia, también está cierto placer, y los niños sobre todo, que tienen menos elementos que los adultos, está eso, ¿no? De cierto disfrute de la algunas maldad. situaciones. Ahí acabas de decir algo muy importante. A veces nosotros, y me incluyo como psicólogos o los educadores, son cosas, ese es otro mito, son cosas de niños, ¿viste? Todos cuando éramos adolescentes, ¿no? Nos dimos una piñata, es la naturalización de la violencia. Y después, eso tiene un efecto de la salud mental tremendo a largo plazo. O sea, eso ya hay muchas investigaciones, me explico, no es una cosa de que hay mucha gente que va a la consulta después con 30, con 40 y sigue con un estrés postraumático porque cuando era niña, cuando era adolescente o niño, ¿no? Porque no le gustaba esto o por lo otro, terminaba fuera de las reuniones, terminaba rechazado, terminaba, ¿viste?, sin amigos y solo. Entonces, a veces nosotros le pedimos a los niños, como tú decías, y de repente ellos están en una etapa donde todavía no tienen las herramientas para poder enfrentar. Por eso los adultos, por eso en el bullying intervienen los adultos también, los educadores y los padres. Los educadores para no, le sacó la mochila, a ver, fulanito, ¿quién le Son sacó la cosas de mochila? niños. ¿Viste? Entonces ahí a veces sin querer, por ejemplo, Laura Lewin, que es una investigadora argentina, sugiere que haya en cada escuela y colegio y liceo un foro, una consulta web anónima, para que la gente pueda denunciar a los chiquilines en forma anónima, no decir fulanito. Y a veces nosotros podemos decir, la mochila, quién se la sacó, quién no se la sacó, y sin querer lo exponemos al niño. Entonces, nosotros los adultos debemos intervenir porque los propios chiquilines no pueden destrancarse ellos solos esa situación. Recuerden que es un acoso sistemático en el tiempo, prolongado, donde hay violencia, donde hay maltrato, puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser físico, puede ser ciberbullying, a través de WhatsApp, hay varios tipos de bullying que terminan alterando la salud mental del niño, ¿no? ¿Qué pasa con los síntomas a los que tenemos que estar atentos? Tanto para una víctima de bullying como para quien ejerce el bullying, bueno, como adultos responsables. El que ejerce, un poco lo que hablaba hoy, es ese de repente ese chiquilín que es más avasallante, más viste, que le cuesta aceptar la frustración, que en casa también ya hemos visto como padres, ¿no? De que le decís deja la tablet y hace una rabieta o se enoja o tira algo, o que le cuesta, no sé, los límites que ponemos como papás, ¿no? A esta hora se come, a esta hora se baña, con cierta flexibilidad, obviamente.
Y como señales de los niños que son acosados, muchas veces son chiquilines que tienen trastornos somáticos, porque justamente depende de la edad, porque a veces no pueden expresar verbalmente. Viene con una túnica rota, le falta la cartuchera, no, se la presté a un amigo, no, no puede dormir bien, síntomas físicos, no duerme bien, no se concentra, le empieza a ir mal en la escuela. Entonces ahí podemos ver de que quizás hay que hablar con la maestra siempre para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo se aborda el tema desde los adultos, ¿no? Con esos niños? Porque a veces la charla resulta incómoda, sobre todo por el tema que es. ¿Cómo es un buen método para poder llegarle a ese niño o como adolescente? decimos siempre los psicólogos, uno no se da cuenta cómo educó a sus hijos hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? Ahí nos damos cuenta si nos pasamos de rosca en la exigencia y en el no, entonces tenés un chiquilín más inhibido, o si nos pasamos de rosca en la permisividad y en la sobreprotección, que es un poco lo que plantea mi libro, entonces tenemos un chiquilín que justamente le cuesta, con baja autoestima, con poca autonomía, ¿no? Con poca independencia. Entonces ese chiquilín nosotros lo vamos formando como padres de los 2, de los 3, de los 4 años, para que cuando llegue, para que no, justamente, que tenga la empatía de ver tu hermana está sufriendo, tu hermano está sufriendo, no se le dice boba, mamá quedó triste, o sea, hay que todo el tiempo estar psicoeducando para que el niño, porque por la rabieta no puede ponerse en el lugar del otro, si tiene una rabieta, ¿no?, donde físicamente está alterado, se calma. Lo ayudamos a calmar, con amor, con paciencia, pero eso no se hace para que el niño pueda mañana calmarse a sí mismo. Yo siempre le digo a los papás, tu calma lo calmará. Precisamos adultos maduros, responsables, no adultos frágiles, que a veces tenemos tanto miedo. Los adultos frágiles de hoy quieren que sus hijos los quieran, ¿no? Dicen, mi hijo no miente, fulanito le sacó la goma. No, mire señora, yo estaba en la clase, le pegó porque le sacó la goma, yo estaba ahí, no voy a poner un video. Y su hijo puede no pegar porque tiene 8 años. Ah, pero lo que pasa es que está celoso. Después vemos si está celoso, pero no todos los niños que están celosos, o que sus papás están separados, o que su mamá no está, pegan. Hacen eso, ¿no? Esa se llama autocontrol y se educa. Implica mucha paciencia y mucha perseverancia. Algo que no hay, ¿no? Ni paciencia ni tiempo. Bueno, y tomarse la tarea como adultos de, bueno, me viene esto, pienso que no es así. ¿Será tan así? O sea, consulto, por eso reflexionarse que capaz que uno no está actuando del todo bien. Los educadores son profesionales de la educación, no te lo va a decir por gusto, o sea, me explico. Me gustaría cerrar que ya nos quedan poquitos minutos, con lo que planteas en tu libro, los mandamientos de los padres sin culpa, ¿no? Hay que decir varias veces que no en el día, a pesar de que lleguemos tarde, cansados. Estamos cansados. Educar es cansarse amorosamente. O sea, tu hijo está cansado, vos estás cansado de tu trabajo, pero cuando llega a casa empieza otro laburo, que es ser papá, y que es un milagro aparte, y que tu hijo te precisa. Yo siempre le digo a los padres, disimulen, porque tu hijo quiere ser como vos. Ahora, si ese adulto, y los chiquilines ven que ser adulto es eso, quedar como quedó papá, quedar como quedó mamá, siempre con mala cara, siempre enojado, siempre triste, siempre quejándose. Recuerden que tenemos una cifra de suicidios horrible en nuestro país. Entonces los hijos dicen, si ser adulto es eso, me quedo acá. Claro. En este libro le puse, en esta nueva versión, tiene un capítulo de prevención de bullying, de qué pasó en la pandemia, lo que aprendimos en la pandemia y también de salud mental, que son temas que están todos vinculados. Las cifras de nuestro país, ¿de qué dan cuenta respecto al bullying y sobre todo de los posibles suicidios que se registran a partir de eso? No, ahora de memoria no recuerdo para decirte, Maggie, pero está vinculado. En todos los países del mundo, ustedes habrán visto casos en Estados Unidos, un caso tristemente célebre el año pasado, un chico que la mamá publicó su foto, un chico rubio, no me acuerdo el nombre, pero hay muchos casos de suicidio. Ahora pasó en España, no acaba de pasar. Sí, cuando uno ve intento eso... de suicidio o suicidio, y si no, depresión. Entonces un chico que no se concentra, que no está bien, que de repente que no pasa el intento de suicidio, pero está deprimido, ¿no? Y cuando uno ve eso se pregunta, ¿cómo se llega a ese punto, no? ¿No saltó ninguna alarma antes? Por eso es tan importante fortalecer la autoestima de nuestros hijos, la empatía, para que se quieran a sí mismos, para que se acepten, para que acepten un compañero que tiene un cuerpo distinto, que tiene una manera de ser distinta, que tiene una manera de hablar distinta. Estamos en una sociedad que se hizo mucha violencia con esos prejuicios que terminan alterando nuestra convivencia. Enseñarle que todos somos distintos, pero que, vuelvo a reiterar lo que dije hoy, no tenés por qué ser amigo de todos, pero sí respeto. Y hasta capaz que hablando con alguien que tenías un prejuicio, descubrís una persona fantástica. Y eso te hace justamente poder abrazar más grande y tener una sociedad más inclusiva y no con tanto daño de salud mental que estamos viendo, que están todos los consultorios llenos, porque no dan abasto los psicólogos atendiendo gente que sufre mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Bueno, esperamos haber aportado ahí un granito de arena para que este 2023, el inicio del año electivo, sea una nueva oportunidad para ser más felices y bueno, vivir de manera más cómoda en todos los ámbitos de la vida. Cerramos por aquí la entrevista entonces con el psicólogo Alejandro de Barbieri. Ya son las 10:10 de la mañana.